español, pues aquí iremos en búlgaro porque tratamos de respetar más o menos el horario, aunque los sábados nos relajemos un poco y empecemos 8 minutos después. Agradeceros que hayáis venido. El espacio de Sábado Feminista, lo estábamos comentando ahora, estamos muy contentos porque se ha consolidado. Esta es la séptima, ¿no? Séptima sesión de Sábado Feministas, primer sábado de cada mes. Y la verdad es que la variedad que va hasta ahora es tremenda. Ahora Sara, que es la coordinadora, lo comentará un poquito más. Y bueno, para la Vorágine está siendo una oportunidad magnífica de conocer muchas miradas, de generar un espacio de rozamiento, que siempre hablamos de eso, que después nos podamos quedar aquí charlando y compartiendo y dudando, fundamentalmente. Y eso la verdad es que nos hace muy felices. A mí me toca el papel de curilla y anfitrión, así que os cuento. La Vorágine siempre es cultura libre, es decir, es nuestro planteamiento y nuestra apuesta clarísima. Pero nos toca sostener el espacio. Ya habéis visto que siempre hay voluntarios, aquí todos los que trabajamos somos voluntarios y voluntarias. Entonces siempre ponemos al final una cajita que pone colabora, muy amablemente. Y entonces para que en la medida de vuestras posibilidades nos ayudéis a que esta programación y todo lo que seguimos haciendo se mantenga en marcha. Lo recordaré al final porque se suele olvidar. Luego hay programaciones del mes para quien no tenga, porque el mes está apenas arrancando y quien quiera tenerlo de septiembre, aunque está en redes sociales, pero el papelito a veces es práctico. Y nada, yo dejo con Sara, que es la super mega ultra coordinadora de Sábado Feministas. Hay sitio por aquí para que se quiera sentar. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, pues como ya ha dicho Paco, los Sábados Feministas son unas citas, unas jornadas que están previstas desde que empezamos en marzo. Queríamos hacerlo puntual para que nadie se olvidase, así que hay el motivo de que sea el primer sábado de cada mes a las 7. Y hoy vamos a presentar a Jesús Espinosa, miembro de AIG y está doctorando Historia Contemporánea, y nos va a presentar su tesis o su estado de la cuestión sobre hombres feministas igualitarios y una historia por construir. Y nada, Jesús. Muchas gracias por la presentación. Bueno, lo primero agradecer a todos vosotros y vosotras por venir. Para mí es un placer estar aquí, un doble placer. Primero porque son unas jornadas feministas, ¿no? Y nunca había participado, nunca había podido, bueno, pues impartir una charla sobre este tema, sobre los hombres feministas en unas jornadas, ¿no? He ido a congresos, he ido a otro tipo de cosas, cuestiones, eventos más académicos. Y en esta ocasión, pues también agradecer a Paco por ceder este espacio que, bueno, en el fondo está siendo un espacio de reflexión muy, bueno, alternativo, libre. Y bueno, yo soy fan desde hace poco y mira, yo estoy aquí, por lo tanto, desde hace relativamente poco. Y ha sido un placer encontrar este sitio, ¿no? En otras charlas a las que he acudido y encima ahora pues me toca presentar yo una charla. Antes os han dicho el título, ¿no? Hombres feministas e igualitarios, una historia por construir. Bueno, voy a explicar un poco el título, ¿no? ¿Por qué podría haber puesto hombres profeministas, hombres antisexistas, varones antipatriarcales, ¿no? Hay muchas maneras de decirlo. Aunque es un binomio, un concepto, hombres feministas, problemático, que está, digamos, hay un debate, no muy importante dentro de los movimientos feministas, evidentemente porque es un fenómeno minoritario. Evidentemente, el activismo de los hombres en pro de la igualdad de género es un fenómeno minoritario. Pero es un debate que creo que en un futuro, no muy lejano espero, sea un debate que tenga cierta relevancia, ¿no? Aunque desde el ámbito académico, pues luego os pondré algo de bibliografía por ahí, podréis ver que hay, bueno, pues monografías, ya más desde publicaciones más filosóficas, etcétera. La sociología también sea en la antropología también. En algunos congresos en los que he tenido la oportunidad de coincidir con algunas personas que están investigando sobre el tema, reflexionando más sobre este fenómeno tan reciente. Lo que pasa es que yo, como historiador, pues evidentemente lo que hago es ceñirme a mi campo de estudio y
y desde un enfoque histórico, ¿no? Desde un punto de vista histórico. Antes hacía mención a que es un concepto binomio problemático, ¿no? Y es problemático por varias razones. Primero porque desde algunos sectores del feminismo, de los feminismos, porque hay que hablar en plural, ¿no? Feminismo de referencia, feminismo de igualdad, etcétera, ya sabéis. Bueno, pues desde algunos sectores la idea de que los hombres puedan ser feministas, pues quizás no se ve con demasiada, se ve con reticencia, ¿no? Lo cual yo, formando parte de AIGE, como dijo antes Sara, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en España, lo veo lógico. Lógico porque como historiador, bueno, pues se podía observar evidentemente que el número de hombres que han tenido un discurso igualitario o un discurso en pro de la igualdad, pues es bastante minoritario. Y si ya intentar comprobar si esa teoría, ¿no? Desde el ámbito teórico hay una coherencia con los aspectos vivenciales de esos hombres, pues más difícil todavía, ¿no? Y evidentemente las asociaciones de hombres feministas, antisexistas, patriarcales, etcétera, pues creo que son un instrumento importante, es un instrumento necesario, pero digamos que hay que poner de alguna manera un muro, un límite, ¿no? a esa cuestión, y lo voy a matizar. Es decir, los hombres, evidentemente, como dentro del orden sexual patriarcal, dentro de ese sistema patriarcal de dominación, pues ocupamos, evidentemente, estoy hablando de obviedades y evidencias, pero creo que es importante recordarlas, que ocupamos un papel, digamos, en ese orden sexual de opresores, ¿no? Por lo tanto, tanto individual como colectivamente, tenemos asignado, interiorizado esa identidad, ¿no? Esa identidad de la masculinidad tradicional, que es la que, de alguna manera, pues, evidentemente nos convierte en opresores, ¿no? Y tenemos, evidentemente, una serie de privilegios. Y todo eso me llamó la atención, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, este tipo de debates, que como digo son todavía secundarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la idea de que los hombres, las asociaciones de hombres, que digamos que es un fenómeno muy reciente y muy minoritario, que surgiría en los años 70, más o menos. Ya estoy haciendo historia, como veis soy historiador y voy ya al pasado, ¿no? A un pasado muy reciente. Surgen estas asociaciones, digamos, en Escandinavia, Finlandia, Suecia en los años 70. En Norteamérica tenemos NOMAS, que también es una asociación presidida por Michael Kimmel, un hombre feminista, pero que él prefiere hablar de hombres profeministas, porque el concepto hombres feministas le es problemático incluso a él. Por lo tanto, luego podríamos debatir, o me podéis interrumpir directamente y decirme, pues eso no es cierto, o sí, podemos debatir al respecto, no hay ningún problema. No, creo que puede ser una charla en ese sentido, ¿no? Sí, poder interactuar la gente. Entonces, bueno, todos estos aspectos me llamaron la atención. Y sobre todo, tener en cuenta que las asociaciones de hombres feministas son necesarias, y creo que todavía, y evidentemente, y esto quiero recalcarlo, el sujeto político del feminismo es la mujer, ¿no? Tanto históricamente como en el presente, y no hay que olvidar eso, ¿no? Y que los hombres tenemos que participar activamente, desde mi punto de vista, no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de participar en asociaciones o no, libremente, cada uno, pero sobre todo trabajarnos interiormente, ¿no? No voy a andar en las masculinidades, etcétera, porque Ludovico ya habló sobre ello anteriormente, pero bueno, en ese proceso de construcción de la masculinidad tradicional estamos, ¿no? Y por lo tanto, los hombres no han deconstruido la masculinidad tradicional lo suficiente como para, de alguna manera, esas asociaciones de hombres o en asociaciones mixtas feministas,
ocupar espacios, hay que de alguna manera tener precaución, los hombres en un papel secundario en esos movimientos feministas, como soporte, como ayuda, y también, sobre todo, lo que veo más importante es convertirnos, quienes militamos en asociaciones de hombres por la igualdad, en referentes para que otros hombres vean esa imagen y por lo tanto y seamos un referente para los varones, para que empiecen a tener conciencia sobre todo esto, ¿no? Porque evidentemente se suele hablar de que vivimos en una sociedad igualitaria, ¿no? Pero evidentemente eso no es así. Como diría Amelia Valcárcel, eso es lo que denominamos el espejismo de la igualdad, ¿no? Pero bien sabemos todos y todas que no es así, ¿no? Es un espejismo. Bien, normalmente cuando digo que bueno, estoy estudiando como historiador el fenómeno de los hombres feministas en la historia, bueno, pues suele haber una serie de reacciones, ¿no? Normalmente negativas, eso ya lo sabemos, porque la palabra feminismo, como bien sabemos, es un concepto que es uno de los conceptos más denostados que pueda existir ahora mismo, ¿no? Porque evidentemente pone en cuestión el orden establecido, ¿no? Como todos los conceptos y las ideologías y las corrientes culturales, movimientos sociales que ponen patas arriba el orden social y sobre todo cuando ya te metes con un sistema de dominación muy interiorizado. Entonces, bien, pues por ejemplo en una tertulia, en una cena, en una comida, en un acto familiar, pues te preguntan, ¿y tú qué haces? Pues estudio sobre hombres feministas, ¿no? Y ya la gente así en la silla se pone nerviosa, esto de feminismo, tal. Y entonces, bueno, tienes que explicarlo, ¿no? Ser pedagógico y poco a poco, ¿no? Evidentemente hay una serie de prejuicios que ya están extendidos, aunque parezca mentira. Yo me he topado con personas que en algún momento determinado, ¿no? Pues yo mi tesis lo estoy haciendo sobre hombres feministas, ¿no? Y bueno, evidentemente hay gente que te dice, ¿no? Pues sobre hombres homosexuales o, ¿no? Ya, fijaros los prejuicios que hay, ¿no? Y evidentemente hay una idea de que los hombres que militan en, bueno, pues en movimientos por la igualdad, etcétera, son o menos hombres o son homosexuales, etcétera, ¿no? Todo ese constructo y todos esos prejuicios, ¿no? Y ese factor homofóbico que siempre está asociado, ¿no? Al patriarcado, etcétera, ¿no? Al heteropatriarcado en el que vivimos todavía y la ideología que hay detrás. Y de alguna manera a mí me llamó la atención que a la hora de investigar un poco sobre el origen de la palabra feminismo, aunque hay una polémica sobre ese origen, ¿no? de la palabra feminismo, si surge, digamos, no el feminismo sí, sino el concepto de feminismo, ¿no? Sobre finales del siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX, se habla de que Fourier fue el primero en utilizar la palabra feminismo, pero creo que eso está superado ya, y se habla de este escritor Dumas, ¿no? Alejandro Dumas, que en un escrito suyo, ya sabéis, Alejandro Dumas, escritor famoso, era un lector, bueno, pues leía de todo, ¿no? Leía sobre todo tipo de cosas muy dispares, ¿no? Y Alejandro Dumas leyó una tesis de aquel momento, muy, digamos que es pseudociencia del siglo XIX, una tesis que hablaba sobre la tuberculosis, ¿no? Entonces, parece que me estoy yendo por las ramas, pero vamos a llegar a un punto en el que vais a entender de lo que estoy hablando. Alejandro Dumas lee esa tesis, ¿no? Lee sobre todo. Es un lector voraz. Y en esa tesis, de un francés, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero no es importante, no era un médico muy importante en aquel momento, realmente era literatura pseudocientífica, insisto, y en ese libro habla sobre, digamos, los síntomas que desarrollaban algunas personas cuando se contagiaban de la tuberculosis, y hablaba de que los hombres, bueno, pues, insisto, literatura del 19, pseudocientífica, se les hinchaban los pechos y las pestañas se les hacían más grandes, ¿no?
Entonces, esos síntomas, hablaba este escritor, de que esos hombres estaban feminizados, se feminizaban, eran feministas, utilizaba ese concepto, ¿no? Porque feminismo se utilizaba antes que como concepto político, feminismo como concepto político, de alguna manera lo inventa un antifeminista, que sería Alejandro Dumas, aunque podría haber polémica historiográfica al respecto, ¿no? Pero, bueno, uno de los primeros, por decirlo así. ¿Qué es esto del que fue primero o quién no? No vamos a entrar en eso. Y es curioso que Alejandro Dumas luego en un artículo hablaba sobre estos hombres que, con reticencia, ¿no? Y con esa misoginia y ese antifeminismo que le caracterizaba, hablaba de que evidentemente esos hombres que defienden los derechos de las mujeres, pues que eran menos hombres, que por eso contaba la anécdota de cuando yo comentaba esto con personas cercanas, ¿no? De eso de que los hombres feministas, esos que son gays, que son homosexuales, ¿no? Toda esa homofobia. Y es curioso que Alejandro Dumas decía algo así, ¿no? Estos hombres que defienden los derechos de las mujeres pues son menos hombres, estos hombres feministas. Entonces ahí empezó a utilizar el concepto, ¿no? Aunque luego ese concepto, el feminismo ya existía antes de que se utilizara la palabra feminismo, ¿no? Evidentemente, ya, desde Christine de Pizarro, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente es una anécdota para que veamos las reacciones que suele haber tanto desde posiciones más antifeministas o de personas no familiarizadas con teorías feministas o reticentes, etcétera, o incluso las reticencias que hay al fenómeno de los hombres feministas desde posicionamientos feministas e igualitarios, ¿no? Porque es problemático esto de los hombres feministas, ¿no? Bien, bueno, a mí los clásicos siempre nos interpelan y son, si alguien quiere contribuir mínimamente sobre estas cuestiones de género y aportar algo significativo, ¿no? y medianamente serio, pues tiene que acudir a un clásico que es El segundo sexo, ¿no? Entonces, ahora aquí, El segundo sexo, ¿no? Bueno, ya lo conocéis, de Simone de Beauvoir, y bueno, no tendría realmente mérito, y no lo tiene, que coja una cita de este libro que está antes de la introducción. O sea, abres el libro y ya te encuentras con la cita. Entonces, bueno, es una cita de, bueno, Simone de Beauvoir dedica el libro a Jacques Bosch y luego introduce aquí la cita de Pitágoras de hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer, ¿no? O sea, ahí vemos esa cita de Pitágoras, ¿no? Y luego, más adelante, la de un personaje que es Paulin Delabarre, ¿no? En francés. Bueno, Paulin Delabarre sería mal dicho en francés, pero se puede decir así, ¿no? Un clérigo francés del siglo XVII, ¿no? Y la cita dice así, ¿no? Paulin Delabarre decía esto en uno de sus libros, ¿no? En uno de sus 3 libros que pudiéramos considerar feministas, ¿no? Luego explicaré un poco sobre Paulin Delabarre. Paulin Delabarre decía algo así como: todo cuanto han escrito los hombres sobre las mujeres debe ser sospechoso, pues son a un tiempo juez y parte. Evidentemente, los hombres somos sujeto opresor dentro del sistema patriarcal. Paulin Delabarre ya se daba cuenta de eso, evidentemente, en el siglo XVII, aunque Paulin Delabarre dice esto a colación de otra cosa, es decir, tiene que ver, pero no tiene que ver. Digamos que Paulin Delabarre sería uno de los antecedentes de la teología feminista, porque él era un clérigo, ¿no? Era un clérigo francés, como dije antes. Un clérigo, bueno, que tiene una vida apasionante, una vida, podéis consultar la biografía de él por ahí, en internet. Hay un libro de Daniel Caces muy interesante, de Paulin Delabarre. Y él era católico y bueno, se convirtió al calvinismo. Él resencia toda esa crisis de la conciencia europea, ¿no? Esas guerras de religión, esas guerras que se producen por una enorme intolerancia en aquel momento, y él es un ejemplo de tolerancia, vamos a utilizar la palabra progresismo,
aunque la acepción progresismo es más para otras culturas políticas del 19, etcétera, para que nos entendamos, ¿no? Bien, entonces, Paulin Delavat, ¿por qué dice esto, no? Porque hay una literatura patrística, misógina, machista, ¿no? Por utilizar también ese concepto, que, bueno, pues está ahí, ¿no? Y entonces Paulin Delavat se enfrenta a ella de alguna manera, y como por ejemplo pudiera hacer Feijóo, ¿no? Feijóo, autor de este más conocido por nosotros, ¿no? Que es autor del Teatro Crítico Universal, y aunque Feijóo lo hace dentro de esa querella de las dons, de las mujeres, ¿no? Esa gran discusión, ese gran debate intelectual. Tengo que ir rápido porque si no me da tiempo. Ese gran debate intelectual muy dilatado, ¿no? Que pudiera estar Christine de Pizan en ese debate del medievo, ¿no? Que llega hasta la Edad Moderna. Feijóo lo hace desde un posicionamiento más de exaltar la excelencia moral de las mujeres frente a los misóginos, ¿no? Habría unos antimisóginos y unos misóginos, pero no habría un debate de tipo feminismo de la igualdad, ¿no? No habría feministas de la igualdad quizás hasta Paulin Delavat, aunque Paulin Delavat sería quizás el primer feminista que publicara algo con ese contenido igualitario, porque yo creo, y otras autoras y autores creen que Paulin Delavat recogió esas ideas igualitarias dentro de un contexto de igualdad, de feminismo con unos postulados igualitarios dentro de feminismo de la primera ola, porque podríamos hablar de 3 olas. Yo hablaría de 3, hasta digamos, la que se inaugura con la Ilustración, y Paulin Delavat sería un precedente de la Ilustración, como luego explicaré. Luego tendríamos la etapa sufragista, y luego a partir de pues, este libro, ¿no? Simone de Beauvoir, muy simplificado y sintetizado, ¿no? Bien, entonces Paulin Delavat sería un personaje pues, muy interesante, es un personaje muy interesante, que debería de formar parte, o por lo menos por ejemplo, de que en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato, cuando se empieza a estudiar filosofía, creo que debería de estar ahí, ¿no? Porque es, según algunas autoras y autores, pues quizás el inventor, vamos a decirlo así, porque tengo que ir rápido, del concepto de igualdad moderno, dentro de esa modernidad que se inaugura con los postulados, digamos, filosóficos de la Ilustración, por decirlo de alguna manera así, ¿no? Y entonces es importante la figura de Paulin Delavat, que aquí le tenemos, que sería una fotografía, bueno, no, una ilustración. Y bueno, sería uno de los antecedentes de esa teología feminista, ¿no? Aunque habría otras autoras, evidentemente. Bueno, dentro de la Ilustración, para ir rápido, podríamos hablar de otros hombres, ¿no? De otros hombres, por decirlo así, feministas, como por ejemplo Condorcet, ¿no? Bueno, luego lo buscaré. Condorcet, aquí le tenemos, que fue uno de los que defendió los derechos políticos de la mujer, tanto a su derecho al sufragio, al voto, y a poder acceder a cargos públicos, profesiones, etc., ¿no? Desde el ámbito económico, etc. Uno de los pocos, ¿no? Porque digamos que la Ilustración, como diría Celia Amorós, pues la Ilustración traiciona al feminismo, y el feminismo es hijo de la Ilustración, porque lo que pone en evidencia es ese falso universalismo de la Ilustración al decir que libertad, fraternidad e igualdad para todos, y digo todos, porque se excluye a la mujer de esos derechos, ¿no? Entonces hay una serie de autores dentro de ese contexto de la Ilustración. Condorcet sería el más conocido, Thomas Paine, hasta cierto punto, dentro del contexto de la Revolución Americana, o por ejemplo, claro, serían discursos no llegan a la radicalidad ni a la originalidad, etcétera, de una Mary Wollstonecraft o de Olympia de Gauss, pero, por ejemplo, Van Hippel, que sería un filósofo alemán y ilustrado dentro del contexto de la Ilustración,
Y, por ejemplo, bueno, tendríamos esos autores, ¿no? Y en especial otro que sería ya más adelante, bueno, en ese contexto también, hablaríamos de un filósofo del que a mí me gusta mucho hablar, que es Krauss, ¿no? Friedrich Krauss, que sería el inspirador. ¿Cómo voy de tiempo? ¿De tiempo bien? Bien. Vale, pues bien, pues sí. A ver si Bien relativo, puedo- hay que darle... un poco de vida. Vale. Sí. Bueno, yo, mi trabajo de fin de máster, bueno, voy a dejar esta foto. Mi trabajo de fin de máster lo acoté geográficamente a los hombres profeministas, así lo titulé, hombres profeministas, igualitarios feministas en España, 1868-1936. Y evidentemente empecé, bueno, a mí cuando me dijeron que podía tratar este tema, profundizar sobre este tema para mi trabajo de fin de máster, pues dije, menudo reto. Hombres feministas, ya hombres feministas es, como he dicho, un concepto problemático y un fenómeno muy minoritario, más en el contexto en España, en el 19, principios del 20, dices, no puede ser. Bueno, pues uno empieza a leer mucha literatura, mucha, sobre todo literatura machista, misógina de aquel momento, y bueno, va rastreando, y evidentemente el institucionismo, tendría que explicar lo que es, ¿no? Digamos que es, digamos, personajes como Giner de los Ríos, podía sonaros, la institución libre de enseñanza, la cultura krausista, la cultura política progresista, liberal. Bueno, pues de alguna manera creó, incentivó de alguna manera ese estado de la cuestión, o mejor dicho, introdujo la cuestión de la mujer dentro de aquellos debates decimonónicos, por decirlo de alguna manera, de aquel momento en España, además de feministas como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, como todos conocéis, ¿no? Y todas. Y dentro de esa cultura política, porque es una cultura política al fin y al cabo, personajes como Giner de los Ríos, como Rafael María de Labra, como Fernando de Castro, etcétera, pues hicieron un esfuerzo por la promoción de la educación de la mujer, pero dentro de su proyecto de sociedad, de progreso, de una España atrasada, etcétera, pero bajo la idea de que las mujeres accedieran al ámbito universitario, a una educación mejor, etcétera, porque el ámbito educativo estaba muy restringido para las mujeres en aquel momento. Pero siempre bajo una perspectiva más bien patriarcal, es decir, de que de alguna manera sí las mujeres podrían llevar a cabo su rol tradicional doméstico, como amas de casa, como mujeres, esposas y madres, pues de una manera más óptima, ¿no? Ahí estaría el institucionismo, es un salto adelante, pero muy limitado. Pero yo lo que hice es no conformarme con esa visión del krausismo. Evidentemente esa es la visión, digamos, la mayoría de los autores krausistas siguen esa visión, ¿no? Ese proyecto de sociedad con respecto, y ese discurso de género, y hubo una serie de hombres que sí que pudiera decirse que fueron feministas, ¿no? Dentro de las ideas y de la agenda política del feminismo de la Segunda Ola, ¿no? Aquí tenemos a Adolfo González Posada. Bueno, tengo un cartel, a ver si puedo verlo, que explicaría mejor un poco un póster que presenté en unas jornadas doctorales. A ver si lo puedo encontrar. En el que, bueno, tengo más imágenes de estos hombres. No los tengo aquí. Vaya. Era un PDF, claro. Bueno. Sí, aquí lo amplío más. Vale. Bueno,
yo voy a ir diciendo un poco nombres. Posada, que era un krausista, claro, heredero de la filosofía de Krauss, evidentemente, que es un filósofo idealista alemán del siglo XIX, de principios del siglo XIX, aquí está, que fue el inspirador de esa cultura política que fue esa filosofía que se desarrolló también en España, ¿no? Porque las condiciones sociales y políticas de España, de alguna manera, Sanz del Río, cuando trae la filosofía krausista, una filosofía armonicista, ¿no? Krauss no sería un filósofo, digamos, a la altura de un Hegel o de un Kant, ¿no? Dentro de esa filosofía idealista alemana del XIX y de finales del siglo XVIII, sino que sería, pues, bueno, un filósofo idealista alemán de segunda, por decirlo de alguna manera, y para ir muy, muy rápido. Porque pobre Krauss, que le acabo de calificar como un filósofo de segunda, para nada. Pero bueno, en comparación con quién, ¿no? Bien, aquí tengo algunos hombres, ¿no? Que en esa búsqueda de hombres con un discurso igualitario me encontré con Adolfo González Posada, con Miguel Romera Navarro, que son autores muy poco conocidos y que la historiografía feminista, en su esfuerzo por, evidentemente, buscar referentes, ¿no? Y buscar antecedentes del feminismo, etcétera, en España, por la historiografía feminista española, pues ha estudiado muy bien a autoras, y era muy necesario, ¿no? Visibilizar al sujeto, el sujeto histórico, la mujer, ¿no? Como sujeto histórico invisibilizado y a la vez puesto como un sujeto secundario y pasivo dentro de la historia, ¿no? Pues rescatar a esas figuras, ¿no? Y mi intento de rescatar a figuras masculinas, pues no es una humilde contribución en ese ejercicio de búsqueda de referentes de hombres en el pasado, ¿no? Bien, pues bueno, aquí tenemos algunos nombres, ¿no? Es muy sorprendente el caso de Santiago Valentí Camp. Aquí lo dividí, hice un enfoque de culturas políticas, ¿no? Porque me pareció importante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el libre pensamiento, la masonería, las culturas republicanas, ¿no? Pues algunos hombres que tuvieron discursos igualitarios, ¿no? Más o menos igualitarios. Mi favorito, y lo digo así, es Santiago Valentí Camp, porque fue autor de 3 libros, bueno, realmente de 5, hay 2 descatalogados que me ha dado una pena enorme no encontrar, pero muy voluminosos. Él se autocalifica como, él se define como feminista en aquel momento, fijaros, en aquel contexto de una España tradicional y evidentemente antifeminista, ¿no? Estoy yendo muy rápido, ¿no? Pero para que veamos. Y lo vamos a comparar un poco con la realidad, el contexto de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Porque en Inglaterra nos encontramos con asociaciones prosufragistas, ¿no? Prosufragistas. Y autores, evidentemente, si alguien dijera quién es el hombre feminista del 19 por excelencia, pues sería John Stuart Mill. John Stuart Mill os sonará a muchas y a muchos. Bueno, pues un filósofo calificado así liberal, ¿no? Que, bueno, compañero y posteriormente marido de Harriet Taylor, una de las grandes feministas inglesas del 19, y autor de un libro, La esclavitud de la mujer, de 1869, muy interesante. Aquí vemos a John Stuart Mill en esta imagen. Y bueno, John Stuart Mill pues tiene una vida pues interesantísima, su relación con Harriet Taylor, bueno, pues anécdotas de John Stuart Mill, cómo defendió el derecho de las mujeres al voto, ¿no? En la Cámara en el Parlamento inglés, pues realmente tuvo que aguantar realmente insultos, imaginaros en aquel contexto, ¿no? El que se planteara que las mujeres simplemente votaran, ¿no? Y que tuvieran derechos políticos, etc. La relación con Harriet Taylor pues nos saca a colación una idea importante, que es que muchos de estos hombres a lo largo de la historia han tenido posicionamientos igualitarios y en pro de los derechos de la mujer gracias a la inspiración de las mujeres, ¿no? Realmente feministas, que son
insisto, el sujeto político del feminismo es la mujer. Y un ejemplo más, como Paulin Delavat antes comentaba, ¿no? En esos círculos, me retrotraigo al siglo XVII otra vez para que no nos perdamos. Paulin Delavat, antes le citaba. Paulin Delavat estaba en esos círculos intelectuales de mujeres, en aquellos salones presididos por de alguna manera por mujeres, ¿no? Y entonces esas ideas de igualdad ya estaban en aquellas mujeres, ¿no? Y él lo único que hace es trasladarlo desde su filosofía cartesiana, ¿no? A unos diálogos y a unas publicaciones, ¿no? Porque evidentemente las mujeres tenían muy restringido el poder publicar, ¿no? Y es lógico que fuera Paulin Delavat y no aquellas mujeres las que publicaran, ¿no? aquellos libros, etc. En aquel contexto tan patriarcal. Bien, aquí pues John Stuart Mill, cuando John Stuart Mill tiene su actividad, ejerce su actividad política, pues no había esas asociaciones de hombres que son un precedente de AIGE o de NOMAS o de otras asociaciones, ¿no? o la red europea de Men Engage, ¿no? Digamos que estas asociaciones como la Men's League for Women's Suffrage, ahora voy a poner imágenes. O el lazo blanco, Jesús. O el lazo blanco, claro. A ver. Voy a poner algunas imágenes de estas. ¿Este qué es? ¿El Windows 8 o cuál es este? Es que es un Mac. Ah, que es un Mac, vale. Bueno. ¿Qué quedado? Lo mío es la historia, no la informática. Bien, fijaros, aquí tenemos algunas imágenes. Fijaros. Anda, y se me abre el Photoshop. Bueno, ¿por qué? Sí, porque está configurado para... Ah, está configurado para... Ah, vale. Bueno, pues quería enseñar... No, pero espera, ¿dónde estás? Si haces... Fíjate que después de ahora... Vale, bien. Bueno, aquí tenemos una marcha de una asociación de hombres en Nueva York, ¿no? Pues respaldando en un acto público, ¿no? En estas he tenido acceso a algunas, digamos, en algunos periódicos pues se hacían crónicas sobre aquellos eventos, ¿no? Y los hombres pues eran tildados pues, por la masa, ¿no? ¿De qué año es esa foto? Esta es de 1900, no me acuerdo. Pues parecen más que los que vamos a ver. Parecen más. Fijaros que las suffragettes, esto es en Estados Unidos, pero en Inglaterra, no es una broma. No es una broma. Las suffragettes, digamos, que pusieron en jaque a la sociedad inglesa en aquel momento. Realmente muchas de las maneras, las estrategias de manifestación que tenemos ahora, como atarnos a un árbol o boicotear pacíficamente, ¿no? Todas esas maneras de protestar, ¿no? Pacífica, esas estrategias de lucha las hemos aprendido a partir de, igual es una afirmación pero yo creo que es así, a partir de las suffragettes, de las sufragistas inglesas, ¿no? Y bueno, en aquel contexto muchos hombres, se ha contado más o menos que alrededor de 1000 hombres en Inglaterra, en aquel momento, a principios del siglo XX, con sus límites, en sus discursos, en sus prácticas, etcétera, pues estuvieron en asociaciones pro-sufragistas o de alguna manera apoyaron de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, en aquel contexto había las sufragistas llegaron a llamar mucho la atención en aquel momento, a pesar de lo mucho que tardaron en conseguir ese derecho tan básico, ¿no? Esos derechos tan básicos. Aquí, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, estos hombres, bueno, pues eran insultados por la calle, más insultados eran las mujeres, ¿no? Que protestaban y hacían estos desfiles, ¿no? Como homosexuales, hombres con faldas, etcétera, ¿no? Es muy curioso ver las fuentes de la época. A ver si encuentro más imágenes de la Men's League. Bueno, voy a poner la anterior. En la Men's League for Women's Suffrage, bueno, hubo, sobre todo eran hombres de izquierdas, pertenecientes al Partido Laborista, fabianos, que sería una especie de cultura política socialista más moderada,
hombres de izquierdas y progresistas, ¿no? Claro, me gustaría enseñaros fotos como las de Harold Lasky o Hugh Franklin. Bueno, Harold Lasky fue miembro, creo, de la Men's Social and Political Union, que sería una especie de asociación pareja a la Women's Social and Political Union, ¿no?, de Pankhurst. Y Harold Lasky pues participó incluso en algunos atentados, puso alguna bomba en algún edificio, etcétera, para reivindicar pues en esas estrategias. Evidentemente el feminismo es uno de los movimientos sociales más pacíficos de la historia, ¿no? Pero también pues hicieron algunas acciones violentas, entre comillas, porque ¿qué más violencia hay que privar de un derecho básico en comparación a prender fuego o romper un cristal, ¿no? Al espacio, bueno, también podría ser. O Hugh Franklin, ¿no? Luego intentaré, cuando me hagáis preguntas y tal, o debatamos, poner las fotos. Hugh Franklin, podría contar alguna anécdota muy curiosa y ya con esto termino, quizás, ¿no? Pues con eso termino. Vale. Hugh Franklin, pues fue... Bueno, muchos de estos hombres que militaron en la Harvard Men's League for Women's Suffrage también, en Estados Unidos, en Harvard hubo una asociación de hombres por los sufragistas, etc. Y Hugh Franklin, en un momento determinado, él era compañero de otra feminista también importante en aquel momento. Muchos de ellos o tenían relación afectiva con algunas mujeres, etc. O eran padres, hijos, hubo incluso familias, una tradición familiar en la cual la lucha por el sufragio de la mujer pues estuvo ahí, ¿no? Eso es muy interesante de estudiar. Y Hugh Franklin, bueno, pues fue uno de los que más fervorosamente militó, y hasta tal punto que persiguió a Winston Churchill. Él estaba obsesionado con Winston Churchill porque Churchill era un machista empedernido, y Churchill en algunos discursos pues estaba en contra, cuando era ministro del Interior, estaba en contra de que las mujeres votaran, etc. Y voy a ir rápido. Hugh Franklin en un momento determinado se compró una correa de perro para atar a los perros y tal. Fijaros que él estaba obsesionado con él, y cada vez que Winston Churchill pues daba alguna charla, algún evento público, etcétera, pues Hugh Franklin estaba ahí. Entonces la policía le arrestaba, le metía a la cárcel, etcétera, porque iba a montar la bulla, ¿no? Y en una de esas él intentó subirse al púlpito y llamar la atención, ¿no? No voy a decir cómo. Pero en un momento determinado, por casualidad de la vida, creo que fue por casualidad, o no se sabe muy bien si es porque le estaba persiguiendo a Churchill, se encontró con Churchill en el tren, se encontró en el tren con él, y de repente Churchill dijo, ostras, este es Hugh, a ver qué me hace. Y simplemente Hugh Franklin sacó la correa, le empezó a pegar, a darle bien fuerte a Churchill. Esto salió en los periódicos, fue un escándalo. Con la correa de perro, pero simbólicamente era porque le estaba diciendo, mientras le estaba agrediendo, le estaba diciendo, así es como tratas tú a las mujeres como perros, ¿no? Porque esto hay que entenderlo en un contexto en el cual las mujeres hacían huelgas de hambre, en la cárcel eran encarceladas, maltratadas, violadas, muchas cosas. Entonces, bueno, tú tratas a las mujeres como a los perros, pues yo te trato igual, ¿no? Digamos, es una anécdota que me llamó la atención, ¿no? Y hay muchas a este respecto. Y bueno, esto es un poco... es importante buscar referentes en el pasado, ¿no? Para ver que, evidentemente, el fenómeno de los hombres feministas y en pro de la igualdad es un fenómeno muy minoritario, pero que ha tenido antecedentes históricos y que es una realidad en el presente, y creo increscendo, eso espero. Pero hay que saber cómo ver cada uno qué papel tiene dentro de los movimientos feministas, como antes he explicado. Muchas gracias. ¿Me puede preguntar? Sí. Sí, dos cuestiones. Una, oye, ¿la tesis qué va a ser? ¿Solamente de compilación de autores y demás en esta línea? ¿Tienes alguna hipótesis propuesta con estudio de campo? Y la segunda cuestión, ¿qué te ha aportado a ti tu investigación, tu proyecto de investigación, tu tesis, en la construcción de tu masculinidad?
Pues son dos preguntas muy buenas. Incluso alguna de ellas no me la he hecho. La primera sí, y la segunda también, en parte. La primera, trabajo de campo, ¿te refieres? Claro, es un fenómeno histórico muy reciente. Entonces, tengo intención de hacer entrevistas, a ver hasta qué punto puedo viajar, también en cuestión de becas, etcétera. Está muy mal la cosa, no tengo becas. ¿Pensado de menos por ahí Claro. algún autor, algún psicólogo? O sea, ¿tú no ha habido ninguno? ¿No te has encontrado con ninguno? Psicólogos, Sí. en el ámbito de la psicología. Sí, claro. Bueno, claro, es que tendría que... Hombre, He echado de menos porque sí que hay una teoría sociológica, pero también hay hechos y actuaciones psicológicas fundamentales, creo. No sé si te has encontrado alguno, tenía que me sorprendieras un poco por ahí. en las asociaciones de hombres por la igualdad hay psicólogos. Sí, yo me refiero actualmente. Sí, Sí, en la historia. Bueno, Freud no era un ejemplo muy bueno. Entonces, no, evidentemente, hasta cierto punto, las teorías Freud, no, yo no entiendo mucho de psicología, pero digamos que Freud ha sido como, digamos, un tótem de la psicología, ¿no? Del siglo XIX, etcétera. Entonces, psicólogos que desarrollaran posicionamientos igualitarios y que hicieran una crítica de la masculinidad a partir de un enfoque de la psicología en la cronología en la que yo me muevo de principios del 20, siglo XIX, pues no lo sé, porque es una historia por construir, lo digo en el título. Devuélvele la pregunta. ¿Tú te has encontrado, Luz, perspectiva de género entre autores y adultos? Claro, la perspectiva de género es un término político. Yo veo que estás haciendo un poco una tesis, ¿no? Desde los conceptos ya puramente sociológicos, políticos. O sea, estás haciendo un poco una historia de una parte de la sociología, desde el punto de vista, ¿no? ¿No es eso? Corrígeme si me equivoco. Desde la sociología, pero sí que es verdad que hay hechos, es que antes cuando estabas definiendo qué es lo que estabas recogiendo, ¿no? Dijiste una cosa como muy relevante, que era una cosa es lo que decía y luego otra cosa es lo que cuando era coherentes, es decir, ¿qué recojo? ¿Qué autores recojo? ¿Solamente aquellos que dicen ser pro-feministas o aquellos que además, decías tú, esto sí que me ha costado más, no encontrarlos que eran coherentes? Claro. También es verdad al revés un poquito, o sea, que hay hechos, ¿no? Que sin haber nombrado la parte política, sociológica, igual me da, ¿no? Sí que ha habido hechos relevantes desde el punto de vista psicológico que sin haber nombrado la palabra feminismo, pues, sí que de alguna forma por sus hechos, valga la expresión litúrgica, los conocéis. No precisamente Freud, por cierto, tengo que decir que Freud no era psicólogo, para nada, nunca el psicoanálisis ha sido considerado una ciencia, nunca, es psicología ya popular, y es uno de los enemigos del cientificismo que entonces, con los hermanos Mill, que favorecieron tantísimo, por cierto, el origen tanto de la sociología como de la psicología, en la historia de la... Pero sí que hay autores que, aunque no tal, sí que por sus hechos, sí que no sé si eso es relevante para ti o no, que no lo sé. Claro. Me acaba de llegar una idea y eso lo estuve investigando en mi tesis, en mi tesina, en mi trabajo de fin de máster. Evidentemente, la psicología en el 19 está muy imbuida de positivismo, ¿no? El positivismo, entonces el positivismo se convierte como un enemigo del feminismo, porque digamos que el patriarcado, cuando ve que de alguna manera surge el feminismo, ¿no? Su discurso, el discurso patriarcal, de alguna manera con autores como, fijaros, Moebius, que era una especie de, bueno, era un psiquiatra médico alemán, que uno de los bestsellers en aquel momento, en el 19, de 1910, perdón, fue la inferioridad mental de la mujer. Y eso era un referente para todos los psicólogos en aquel momento. Moebius era una especie de dios, bueno, digamos, ¿no? Entonces, aunque se cuestionara mucho, incluso se tildaba al propio Moebius de pseudocientífico, pero aún así los prejuicios patriarcales y machistas hacían salvedades con ese libro de Moebius. Y además es importante porque a Moebius le refutó Miguel Romero Navarro en un libro que se llama Ensayo de una filosofía feminista. Hubo más hombres, quizás, esto es una hipótesis, hombres con posicionamientos igualitarios dentro del contexto de la primera y la segunda ola, alejados del positivismo, de posiciones más positivistas, o de alguna manera
Sí, desde esos enfoques más cientificistas, aunque pseudocientificistas, y se recogieron más desde sociólogos, como uno de los antecedentes de la sociología en España, o uno de los introductores es Adolfo González Posada, y no es una casualidad, porque ve la realidad social de una manera mucho más, ve que la realidad está más construida socialmente que desde otros campos, de otras disciplinas científicas en aquel momento. Por lo tanto, la psicología, yo me he encontrado muchísimos autores machistas y misóginos, mucho en aquel momento, en la cronología en la que me muevo del 19 y principios del 20, dentro de la psicología. Por lo tanto, apenas has encontrado, pero por hechos, por ejemplo, tienes a Skinner, que es además uno de los referentes justamente en una construcción social absolutamente científica y donde eso está contemplado. Tienes a Ángel Garma, es un psiquiatra que además español que va a Argentina. Estoy picoteando un poquito, ¿eh? Sí. Pero vamos, que tienes que buscar encontrar los mismos padre e hijo Stuart Mill, cualquiera de los dos, sí. Como te decía antes, antecesores de la sociología. Sin ellos no se entiende el nacimiento de la psicología. O sea que ahí tienes que tener mogollón de autores, pero vamos, que seguramente te puedes llevar alguna sorpresa, no tanto desde el discurso sociológico, ¿vale? Como otros. Pues luego hay que hablar. Tenéis un café pendiente. Habla de Paco. Pero la segunda cuestión. La segunda cuestión. Mi masculinidad a través de... Pues claro, según va uno avanzando en lecturas, etcétera, se va dando cuenta cada vez más de lo construidos que estamos y evidentemente, específicamente mi investigación, pues me ha ayudado muchísimo. Y serían innumerables los matices que pudiera explicar aquí. Parece que no he respondido, pero evidentemente lo que pasa es que más que con mi investigación de hombres feministas en aquellas cronologías, en la primera y la segunda ola, pensemos que en aquel momento lo personal no era político, es decir, ese eslogan no existía, era una lucha por los derechos formales. Y por lo tanto los hombres que tienen posicionamientos igualitarios dentro de esos postulados de aquel feminismo de aquel momento, no se planteaban pues la cuestión, por ejemplo, de la corresponsabilidad de las tareas del hogar, o no, solo era la conquista de unos derechos formales, es decir, en el ámbito legal, igualdad jurídica, etcétera. Pero luego, evidentemente, no hay una deconstrucción de esa masculinidad tradicional en aquellos momentos, y por lo tanto, ahí ya termino el argumento. A partir de mi investigación, específicamente al leer a estos autores, eso no me ha ayudado a mí a deconstruir mi masculinidad. Me ha ayudado más otras lecturas que me han ayudado, evidentemente, a mi tesis doctoral. Eso no sé si te he podido responder. Yo te recomiendo Walden 2. Walden 2, te recomiendo, para que veas. Skinner. Vale. Walden 2. Genial. Ahí vas a ver exactamente eso de facto sin ninguna teoría. Pues genial, qué bien. Así se aprende mucho. Una pregunta o comentario desde mi ignorancia absoluta, pero yo he sentido otra vez el abismo, desde mi punto de vista brutal, que hay entre la academia y la vida, ¿no? Es decir, yo creo que movimientos como el feminista, o sea, con mujeres o con hombres, son movimientos que han construido su discurso en la lucha, en la lucha militante, en diferentes etapas, diferentes momentos, pero las mujeres autoras y los autores lo han construido en la lucha. Y esa lucha sale fuera de la historia y de la sociología oficial normalmente. Se escribe a veces no se escribe, simplemente se practica. Y entonces, el problema que yo siento siempre es que la academia investiga sobre lo investigado, muchas veces, investiga sobre lo escrito. Y ahí también hay un patrón absolutamente colonial, blanco, eurooccidental. Quien publica, quien escribe y quien está en las universidades es quien está. Por lo tanto, ya hay un sesgo ahí terrorífico, ¿no? En cualquier investigación, no digo la mía, estoy haciendo un comentario general. Y ahí mi duda es si no sería mucho más interesante el también empezar a rastrear esas tensiones. Por ejemplo, cuando tú hablas y aquí lo hablas con una persona que lo ha vivido en primera persona, la redundancia, la tensión que hubo en los movimientos de izquierda antifranquistas, por ejemplo en España, o incluso durante la Segunda República o durante la fase revolucionaria de la Guerra Civil, las tensiones entre las mujeres concienciadas y militantes feministas, se denominan así o no, y los hombres de izquierda que decían esto no es un tema, ¿verdad? El tema de la clase obrera, y soy divisionista, si estáis quitando energía y no sé qué, no sé cuántos,
probablemente no lo vamos a encontrar en el libro, lo vamos a encontrar hablando con fuentes de primera mano o remitiéndonos a esos movimientos, ¿no? Entonces mi duda ahí es si estamos buscando como hombres que salven al género. Hombre, hubo 7 hombres feministas durante el siglo XX, joder, tal, hagamos una fiesta. O hubo un psicólogo en Finlandia que hizo un libro muy interesante. O empezamos a mirar, que no sé cómo se hace, me parece complejísimo, cuál ha sido ese papel, esas propias tensiones entre hombres y mujeres, hombres feministas y mujeres, cómo han ayudado al movimiento, incluso cómo entran, no sé, otros factores ahí, ¿no? Como el tema de los feminismos subalternos, como el tema del subnorte, o sea, hay una cantidad de factores ahí, incluso dentro de España, ¿no? Hay una cantidad de factores. Entonces, no es una pregunta concreta, es una reflexión, porque sí me parece que si no, nos podemos quedar como en buscar, sí, que ha habido hombres feministas, pues seguro, y vegetarianos, y estupendo, pero obviamente es una cultura dominante, es un discurso hegemónico de los hombres en la ilustración, en la post-ilustración, en el modernismo y el postmodernismo, y yo creo que eso, si se ha vivido mucho más en un terreno cotidiano, en un terreno de militancias, en un terreno de luchas, en un terreno de duda, de tensiones, ¿no? No sé, es una reflexión. Yo tendría que añadir una cosa porque me parece muy interesante tu intervención y decirte que no solamente en el terreno de lucha, sino también en acción directa. Sí. Más, el caso de, por ejemplo, ahora mismo tenemos los grupos de los Orcones y todo el movimiento nace y justamente sin lucha, directamente es una propuesta científica que se lleva a cabo, se hace con más o menos éxito, como sabemos, los que conocemos el tema, pero que siguen estando ahí, siguen existiendo, y ahora justamente en estos momentos de crisis, se está proponiendo justamente esa sociedad desde el punto de vista científico, sin más. Quiere decir que, y sí, efectivamente, pues Skinner, pues sí, te gusta reseñarlo, de alguna forma. Pues, es decir, mi investigación no es una simple galería, es decir, de hombres feministas que van sucediéndose, etcétera. He intentado hacerlo lo más ameno posible, pero luego, evidentemente, lo que quiero es, de alguna manera, no solo buscar referentes y hacer política, y bueno, aquí hubo 4 hombres, no es solo eso, sino que detrás de que los hombres se posicionaran y abandonaran, en parte, esa visión de que son el epicentro del mundo, aun dependiendo del contexto, etcétera, y de los límites de una ola de la agenda de la primera ola del feminismo, que de alguna manera no afectaba tanto a esas cuestiones más que estamos más en debate ahora, de la paridad, etcétera. Pero digamos que, por ejemplo, en España sí que pudiera pasar eso, que la investigación en ese sentido se queda corta, ¿no? Se queda en una serie de galerías, de una galería de hombres tal, que de alguna manera exóticos, pum, y nos quedamos ahí. Pero estos movimientos, que son minoritarios, pero en ellos se producen esas, digamos, no hay tantas tensiones, digamos, de alguna manera. Lo que sí que vemos es que, y ese es el objetivo, en parte de mi investigación, y que ya otros en Inglaterra, en la historiografía anglosajona, etcétera, ya han investigado sobre la Men's League for Women's Suffrage, y en esos colectivos, aunque sean reducidos, quizás hubo, y todavía está en debate, hasta qué punto la masculinidad tradicional, hubo una transformación de esa masculinidad tradicional en ellos mismos, en lo que escribieron, etcétera. Y eso es interesante, porque hay no voy a decirlo así, una laguna, o por lo menos todavía, y es lógico que todavía no se haya profundizado en las masculinidades como fenómeno histórico en evolución, porque los hombres también tenemos género, etcétera. Mi proyecto no es quedarme aquí, que ya es ambicioso de por sí, buscar y rastrear sobre hombres feministas, sino que a mí lo que me gustaría es, como se está haciendo en otros países en esas tradiciones historiográficas, es ahondar sobre la masculinidad como fenómeno histórico, que está en evolución, que no es inmutable, que aunque sea el hombre siempre el que ha sido el opresor, etcétera, su masculinidad ha ido transformándose dentro de los mismos parámetros de la masculinidad tradicional. Desde la Grecia clásica, en la que el concepto de homosexualidad no existía, etcétera, a la masculinidad como fenómeno histórico en Inglaterra. No es lo mismo la masculinidad de la burguesía del 19 que en un contexto social diferente, de las clases bajas, etcétera. Y ese es el proyecto, es decir, no me quiero quedar en una galería de hombres, ¿no? Y quiero también rastrear hasta qué punto
pues hubo esas tensiones, ¿no? Etcétera. Las tensiones, la polémica sobre las asociaciones de hombres feministas es más reciente. Anteriormente, Pankhurst, etcétera, veían genial que los hombres participaran y que tuvieran esas asociaciones, porque es que necesitaban ayuda, muchísima ayuda, y no veían, evidentemente hubo conflictos, en plan, evidentemente los hombres cuando llegamos al ámbito público es como tendencia tenemos a ocupar el espacio público, ya queremos hablar los primeros, queremos, no, y eso pasó, evidentemente esas cosas pasaron, y es interesante estudiarlas, a pesar de que pueda parecer mi investigación como una especie de galería, ¿no? Pero es ir más allá, es en todos esos aspectos, etcétera. Y bueno, no sé si ya respondí. Has analizado, es que lo has mencionado en varias ocasiones, el hecho de aquellos hombres que de alguna manera se iniciaban en retarle al sistema. El patriarcado también da duro a quien, porque en el fondo la socialización de los varones, como has dicho, es la de decirnos a cada uno cómo tenemos que ser. Sí. Entonces, un poco el datos registrados de aquellos que se quejaran de las consecuencias negativas de cuestionar el sistema. De las consecuencias negativas de cuestionarlo, sí. Quiero decir, es un poco como el no solo la pérdida de privilegios. Claro, porque en el fondo es que evidentemente todo aquel que osa cuestionar el sistema en primera carne aprecia, experimenta las consecuencias negativas que tiene. Claro. Esto por un lado, porque en el fondo sí es cierto que quizá actualmente a mí me parece que es uno de las grandes paradojas o de las dificultades más gordas de que hombres se incorporen al movimiento de hombres por la igualdad es justamente ese, el de darnos cuenta de que tenemos que pasar del discurso a interiorizarlo a la vida cotidiana. Entonces, claro, esa gran paradoja igual a lo mejor es algo muy actual, claro, pero es que en el fondo hace que todo cuaje, todo encaje o todo se relacione. Por eso decía lo de las encuestas, por ejemplo, a mí se me ocurre como idea, ahí queda. Más encuestas que tú dices, supongo que como encuestas te refieres a encuestas sociológicas, claro, pero también estaría muy bien hacer las psicológicas, es decir, cuánto se quejan, cuánto no, y estas cosas, ¿no? Cuando la gente se queja ya es psicológico, ya es sociológico. Entonces, ¿qué pasa? Estaría muy bien, por ejemplo, como grupo de control, ¿no? Coger a estas comunidades que ya están ahí, los socones, la comunidad Walden, que por ser África lo tienes en México, lo tienes en América hay, en Europa hay cosas tímidas también, y ahora yo creo que están ocurriendo cosas que no se llaman de ninguna manera, pero que también pueden ser grupos de control para ver la diferencia entre una sociedad igualitaria, 100% igualitaria, creada, la comunidad no puede ser más de 2.000 sujetos, hay comunidades más pequeñas, es decir, ¿qué efectos produce? Como decía Manuel, si se quejan más o menos, ¿qué gana un hombre? En definitiva, ¿qué gana un hombre estando en esa comunidad frente a los otros? Y ver, pero claro, que yo no sé si dentro de tu tesis vas a poder hacer esto, Jesús, pero a mí me encantaría verlo. Claro, es que soy historiador, entonces trabajo de campo, puedo hacer historia del presente, dentro de la historiografía hay debates en cuanto a si se puede hacer historia del presente, que si estamos contaminados de nuestro contexto, por lo tanto los historiadores podemos incluso hacer historia de la transición, ya nos ponemos nerviosos porque los historiadores todavía... yo me desmarco de eso y quiero hacer trabajo de campo. Lo que no puedo es hacer antropología. Por ejemplo, encuestas, sí, trabajo de campo, etcétera. Ya hay estudios sobre asociaciones de hombres feministas en los que se han hecho encuestas, se han hecho, no tengo aquí bibliografía, pero bueno, y todas esas preguntas que se les hacen desde un punto de vista psicológico, incluso preguntas de cómo afecta eso a tu masculinidad, la pérdida de privilegios, no sé qué. Igual no lo tengo en el pen, pero en un café te lo cuento. Y hay estudios sobre eso ya, analizando, incluso haciendo trabajo de campo en asociaciones de hombres feministas, hay algunos trabajos. Yo lo que voy a hacer más es intentar hacer una cronología y analizar, ¿no? Hacer una historia, unos brochazos un poco por encima, porque si no la tesis podría ocupar 2000 páginas y no puedo profundizar demasiado en eso, pero sí que, vamos, hay como otros
colegas y lo están haciendo y otras, esa manera de analizar el fenómeno, pues ahí me quedo. Y por otro lado, lo de los privilegios, es decir, la pérdida de privilegios, ya hay algunas reflexiones más de tipo personal. Por ejemplo, Robert Dale Owen o John Stuart Mill, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, plantean que, claro, ellos son conscientes de que tienen unos privilegios, pero más allá de esos derechos formales, de derecho al voto, etcétera, ¿no? Sino que también tienen otro tipo de privilegios que tienen que ver más con la vida privada. Es decir, que al conferirles una serie de privilegios en el ámbito jurídico, por ejemplo, un contrato matrimonial, que actualmente sería mucho más igualitario que un contrato de matrimonio en el 19 en la Inglaterra victoriana. Imaginaros lo que había en ese contrato. Entonces, por ejemplo, Dale Owen tiene una carta muy bonita en la que hace un contracontrato al contrato matrimonial que firma con su mujer, ¿no? Y entonces él dice: yo renuncio en este contrato matrimonial pues a todos estos derechos y privilegios, pum, 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 pum. Y va enumerando así, y es una carta muy bonita. Y John Stuart Mill hizo algo parecido también. Y hay algunos, bueno, lo que pasa es que esas reflexiones acerca de privilegios más que tienen que ver con lo personal es político, por resumirlo así rápidamente, es un fenómeno muy reciente. Por lo tanto, en la primera y la segunda ola, no, por resumir también cronológicamente, no me he encontrado con un cuestionamiento de la masculinidad tradicional, ni una reflexión profunda en ese sentido, porque claro, la agenda política del feminismo condiciona esas reflexiones. No sé cómo se ha quedado claro. Bueno, yo iba con la segunda pregunta que te había hecho ella, que era cómo y de qué manera te había hecho todo el estudio. Quiero decir, fuera parte de todo el rito académico y demás, yo quiero saber lo que piensa Jesús ante todo esto, ¿no? Entonces, cómo y de qué manera Jesús, ¿vale?, se ha cuestionado su masculinidad, y cómo y de qué manera Jesús, con todos estos libros que ha leído, cómo se ha replanteado él su idea para que llegue al caso que hoy en la modernidad, en el siglo XXI, esté dado, forme parte de un colectivo de hombres igualitarios que no feministas, ¿no? Y la segunda pregunta es, que me encantaría que explicases por qué hombre feminista es un término que chirría a algunas cosas. Vale. Es más fácil responder a la segunda y ya es un problema terrible. Y la primera, pues bueno, vale. Me voy a desnudar aquí, no sé. Vamos a ver. Es muy largo, es que... Vamos a ver. Yo soy hijo de mi tiempo, como historiador soy muy consciente de eso, y de alguna manera, ¿cómo he llegado yo a estar en una asociación de hombres por la igualdad? Pues hay una serie de factores que son más de tipo de casualidad, ¿no? de azar, y otros más de tipo personal y de reflexión. ¿Cómo un hombre puede ser feminista? Pues evidentemente lo primero es aplicar principio ético y racional, ¿no? Racional. No sé, mi trayectoria personal, yo siempre, bueno, militado, he estado ahí en algunos movimientos, por decirlo así, políticos, ¿no? Pues más o menos, pero a mí siempre me ha llamado más la atención, bueno, pues la cuestión. Ya desde que era joven, pues me daba cuenta de que esto de, vamos a ponernos en la mente infantil de una persona, ¿no? Pues de que, ¿por qué un hombre, bueno, pues da la mano a otro hombre y no le da 2 besos? Por ejemplo, ese tipo de preguntas yo me las hacía. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero esas preguntas no eran posibles anteriormente. Te las haces porque ya empiezas a darte cuenta de que pululan conceptos como igualdad, justicia, libertad, pero hay que llenarlas de contenido. Entonces yo las fui llenando de contenido, no sé cómo exactamente, sí que aspectos vivenciales de mi vida. Hay un libro muy interesante de Henry Christian, me parece que se llama The Anti-Sexist Men, que habla de cómo los hombres llegan a ser feministas, ¿no? Pues hay hombres que sufriendo
pues esa rigidez heteronormativa y desde sufriendo pues ataques homófobos, etcétera, pues se dan cuenta de que sufren, ¿no? Pues el patriarcado, el heteropatriarcado, ¿no? Y de alguna manera, pues no sé, las trayectorias vitales de las personas son heterogéneas, pero bueno, hay, digamos, pues puntos en común, ¿no? Que en mi caso pues fue pues a través de experiencias vitales, etcétera, de observar esas cosas, esas diferenciaciones, ¿no? Por eso yo creo que eso de las nuevas masculinidades está bien, masculinidades no tóxicas, masculinidades igualitarias, pero cuando lleguemos a eso ya no habrá masculinidad, y esto igual es muy polémico soltarlo. Es decir, mi idea es que eso de la masculinidad es un constructo del patriarcado. Y dentro... Entonces, sí, a largo plazo ese es el objetivo. Hablantes y que no haya género, evidentemente. Efectivamente. Pero, Es que a veces pero nos quedamos en las nuevas llegar a esa- masculinidades, y eso de las nuevas masculinidades es muy limitado todavía, ¿no? Evidentemente, ahí... No, y por la parte, y voy a hacer un poco de humor, y por la parte que me toca, porque hay una parte que no termina de decir Jesús, y es también por el cariño, es decir, por los efectos positivos. Yo recuerdo en la última asamblea de AIG, en un momento dado, un compañero, estábamos además hablando de algo de contenido, no era formal, ni era... Y tiene que ver con el hecho de desarrollar los hombres las capacidades emocionales y afectivas. Entonces, en un momento dado, con toda la notoriedad del mundo, un compañero dijo, porque claro, en nosotros yo he experimentado que esto es un grupo de hombres amorosos. Entonces, claro, tuvimos que parar, decir, oye, vamos a ver, ¿se estáis dando cuenta de lo revolucionario que puede ser eso? O, por ejemplo, en otro momento, otro compañero homosexual que ha militado en movimientos LGTB, con los que estamos hermanados, en un momento dado pues expresó el agradecimiento que le surgía a él, el decir, jo, es la primera vez en la que me encuentro yo a gusto con otros hombres heterosexuales, ¿no? Entonces es decir, o sea, parad el tiempo, os estáis dando cuenta, este tipo de cosas no las hemos naturalizado, pero porque las estamos viviendo. Entonces, el tener una experiencia en positivo de este tipo de cosas, yo creo, las ganancias de la igualdad para los hombres también. Yo creo que estas cosas son las que al final, pues porque además tú y yo nos queremos mucho, por eso seguimos en esto. O sea, que en este sentido, esa es la clave. Y quien empieza a entender ese tipo de cosas, lo notas, quien empieza a entender ese tipo de cosas. ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé, yo diría, ¿tú crees que es algo masculino la frase de porque me dueles en el corazón te quiero con la cabeza? Es que me llega, como que me llega algo así. Es que lo dijo una vez, hace mucho tiempo un hombre, ¿no? Un amigo, ¿no? Me dijo, como hombre, ¿no? Como me dueles en el como me duele algo en el corazón, te quiero con la cabeza. Yo notaba como que en el hombre veo como que todo lo tiene que llevar y me ha llegado al campo de lo racional. A lo racional, porque precisamente porque es súper sensible, tal vez, pero hablamos de la masculinidad. Y hay algo ahí que me llegó de esa frase de ese hombre, ¿no? Entonces quería que como hombre, me llegó, pero no pude hablar con él, entonces hablo contigo como hombre. Porque me dueles en el corazón, te quiero con la cabeza. Suena a evadir el campo emocional de la persona. Me suena a mí también. Pero, que no me quiero abrir excesivamente emocionalmente. Y los hombres tenemos esa carencia construida socialmente, y entonces esa frase es muy significativa. Está genial. Bueno, las frases son una metáfora de la experiencia de la realidad y tiene que ver con eso, evidentemente. ¿Te parece que es normal que lo dijera un hombre, no? ¿Cómo? ¿Te parece que te identificas? Claro, por desgracia, sí. Bueno, pero muy bueno, eso claro, me parece. evidentemente, sí, claro, es significativo. Claro. Es el campo de lo racional, el evitar todo lo que sea pues la expresión de las emociones de una manera abierta, ¿no? Eso se expresa y se materializa en todos los ámbitos de la realidad, de la relación de los hombres construidos desde esa masculinidad tradicional con las demás personas, con las mujeres, con los hombres, etc. Entonces, esa acentuación en lo racional, para evitar
que es el desnudarme, ¿no? Incluso me ha costado a mí desnudarme antes. Sí, ya te hemos visto. Eso que no te Eso, lo medias. ya te hemos visto. Yo te calor. Tampoco hay compatibilidad ¿Cuál? entre querer con el corazón y con la cabeza. No. Yo reivindico la cabeza porque a veces Te duele el corazón. estamos ahora dejando demasiado de lado. Mira, acabo de leer La muerte de Danton. Ah, bueno, claro. Hablando de cabezas y de todo eso. Eso lo estamos haciendo demasiado. Claro. Y la cabeza tiene mucho que decir. Sí. Yo cuando he querido también con la cabeza y la emoción estaba a rojo. No es incompatible lo uno con lo otro. No, claro, hay que buscar esa armonía. Me alegra que intervengas porque no sabía que estabas aquí, pero... Que llegó tarde, creí que era a las 6 a las 8. Y ponía a las 8 vaya. No, pues está mal. Bueno, yo si queréis, vamos quedando, si queréis continuar aquí luego charlando con Jesús, como siempre, invitados e invitadas, recordaros que el sábado 4 a las 7 de la tarde, los sábados a las 7, a veces cometemos errores en los carteles, pero es la vida. El sábado a las 7, el sábado 4, tenemos el próximo sábado feminista, estáis invitadas e invitados, que esta semana, el miércoles pasamos una peli muy chula, una peli colombiana que se llama Chocó y que va de hecho, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy, pero desde el punto de vista de una mujer afrocolombiana, y es muy potente. Y el viernes que viene también os invitamos, que es, yo creo que refleja el espíritu de la vorágine, tenemos una sesión que se llama La Mundial de Velas. No sé si os suena. No tiene que ver con cirios, pero hemos invitado a Juanma Murúa, que es un especialista en economía deportiva y un crítico de los megaeventos deportivos como herramienta falsa de desarrollo urbano, y nos va a contar un poquito no solamente lo que está pasando aquí, sino lo va a enmarcar en el contexto del Estado y muy relacionado con toda la rapiña que hay alrededor de las bahías marítimas. No sé si os suena algo, vamos, nos lo hemos inventado, no hay ninguna excusa para hacerlo, entonces será el viernes entonces a las 8 de la tarde. Os invitamos, a mí me toca recordaros como siempre la cajita de colaboración, porque si no pues no podremos seguir haciendo estas cosas, y agradecerle a Jesús y ya está. ¿Estáis saliendo?